Era una tarde de verano en Valparaíso, cuando el sol doraba el mar, tiñendo el horizonte con tonos de naranja y rosa. Las colinas empinadas, adornadas por casas coloridas, parecían susurrar historias antiguas, mientras el aroma de pescado fresco y la sal del océano se mezclaban en el aire. Laura caminaba por las calles estrechas, con el corazón ligero y una sonrisa en el rostro. Su novio, Ignacio, le había prometido una sorpresa esa noche y no podía contener su curiosidad. Ignacio y Laura se conocían desde la secundaria. Entre idas y venidas, habían construido una relación sólida, o al menos eso creía ella. Él tenía ese encanto tranquilo, una confianza que hacía que cualquiera a su alrededor se sintiera seguro. Laura, por otro lado, era una mujer llena de vida, equilibrando su carrera como diseñadora gráfica con su amor por fotografiar las vibrantes calles de Valparaíso. Llegó a la casa de Ignacio por la noche, sintiendo la frescura de la brisa marina, acariciando su rostro. Ignacio la recibió con un cálido abrazo, el tipo de abrazo que te hace olvidar el mundo por un instante. «Tengo una sorpresa», dijo él con una sonrisa traviesa, pero solo después de la cena. El aroma de empanadas y pescados a la parrilla invadía la casa, creando un ambiente acogedor. Los padres de Ignacio estaban en el comedor, como siempre, listos para una comida en familia. El padre, don Manuel, era un hombre de pocas palabras, pero su presencia siempre era imponente. En cuanto a la madre, Isabel, tenía una amabilidad natural que Laura siempre admiraba. Durante la cena, mientras las risas llenaban el ambiente, Laura no pudo evitar notar las miradas de don Manuel. No eran nuevas para ella, pero esa noche algo parecía diferente. La observaba con más intensidad, de una manera que la hizo estremecer, aunque intentó ignorarlo. «¿Qué te parecieron las empanadas?», preguntó Isabel, tratando de iniciar una conversación ligera con Laura. «Están deliciosas como siempre», respondió Laura, forzando una sonrisa. Por dentro algo la inquietaba. Siempre había sabido que don Manuel la miraba de una manera diferente, pero nunca se había permitido pensar demasiado en ello. Después de todo, él era el padre de Ignacio y ella estaba feliz con su novio. Sin embargo, esa noche, las miradas eran más intensas, más penetrantes, y la hicieron sentir incómoda. Después de la cena, Ignacio sugirió que fueran a la sala a ver una película. La vieja casa de madera crujía suavemente con cada paso, como si ella misma estuviera contando historias de décadas pasadas. Se sentaron en el sofá, con Ignacio a su lado, mientras don Manuel e Isabel se acomodaban en sus sillones. «¿Qué película vamos a ver?», preguntó Laura, tratando de disipar la extraña tensión que flotaba en el aire. «Es una sorpresa», sonrió Ignacio, dándole un suave beso en la frente. La película comenzó, pero Laura no podía concentrarse. Sus pensamientos estaban en otra parte, en cómo don Manuel la miraba fijamente, incluso con todos presentes. Intentaba apartar esa sensación incómoda, pero parecía que sus instintos le gritaban. Aún así, Laura se obligaba a concentrarse en Ignacio, recordando por qué estaba allí, junto al hombre que amaba. Cuando la película terminó, Ignacio la miró con un brillo en los ojos. «Creo que es hora de la sorpresa. Ven conmigo». Laura se levantó, sintiendo el calor del momento, curiosa y ansiosa. Él la llevó hasta la terraza de la casa, desde donde se podía ver toda la ciudad de Valparaíso iluminada. Las luces brillaban como estrellas en el suelo, y el sonido distante de las olas rompiendo contra las rocas creaba una sinfonía perfecta. «Quería traerte aquí porque...» Ignacio se detuvo un segundo, respirando hondo. «Porque este es el lugar donde me siento más conectado contigo, donde sé que todo lo que vivimos tiene sentido». Laura sonrió, conmovida por sus palabras. Miró el paisaje frente a ellos, sintiendo el viento desordenar su cabello, y por un momento
Todo parecía perfecto. «Yo también me siento así, Ignacio», respondió ella con una voz suave, tocando suavemente su mano. Pero antes de que pudiera continuar, una puerta se abrió detrás de ellos. Don Manuel apareció en la terraza con una expresión indescifrable. «Ignacio, tu madre te está llamando», dijo con su voz grave. Ignacio asintió y, después de darle un breve beso a Laura, bajó las escaleras. Laura permaneció allí, respirando profundamente, cuando sintió la presencia de don Manuel a su lado. El silencio entre ellos era denso, cargado de algo que ella no podía identificar. «Valparaíso es realmente hermoso de noche, ¿no crees?», dijo él, rompiendo el silencio con una voz suave. «Sí, lo es», respondió Laura sin mirarlo. Pero entonces sintió su mirada sobre ella de nuevo, esa mirada que la desconcertaba. Algo en el aire cambió. Don Manuel dio un paso más cerca. La proximidad entre ellos ahora era palpable. «Eres especial, Laura. Muy especial», susurró él con una intensidad que hizo que su cuerpo entero se estremeciera. Laura se congeló. No era solo lo que él dijo, sino el tono. Algo en su voz llevaba una carga emocional que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Y, por primera vez, no supo cómo responder. Las luces de Valparaíso seguían brillando, pero dentro de Laura comenzaba a formarse una tormenta. El aire en la terraza de Valparaíso estaba cargado de tensión después de las palabras de don Manuel. Las luces de la ciudad abajo no podían disipar el creciente malestar entre Laura y él. Quería irse de allí, pero sentía sus pies clavados al suelo, como si su voluntad de marcharse hubiera sido neutralizada por su mirada penetrante. Laura respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Cada fibra de su ser le gritaba que saliera de esa terraza. «Creo que mejor me voy adentro», murmuró dando un paso atrás. Pero antes de poder alejarse, don Manuel extendió la mano y la sujetó suavemente por el brazo. «Espera, Laura», dijo con una voz grave y baja, demasiado cercana para su comodidad. «Ambos sabemos que hay algo entre nosotros». Laura abrió los ojos, sorprendida. Intentó soltarse, pero la mano de don Manuel, aunque suave, la mantenía en su lugar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, tratando de disimular el miedo con un tono de incredulidad. «No sé de qué hablas», dijo, esforzándose por sonar calmada, aunque su ansiedad era evidente. Don Manuel se acercó un poco más, sus ojos clavados en los de ella, transmitiendo algo que ella no quería ver. La expresión en su rostro ya no era la de un padre, sino la de un hombre. «No te mientas, Laura. Yo veo cómo reaccionas cuando estoy cerca. Esto, lo que hay entre nosotros, lleva meses creciendo». El toque de su mano en el brazo la quemaba, y Laura finalmente logró soltarse, retrocediendo hasta que su espalda chocó con la barandilla de la terraza. Su cuerpo entero temblaba. ¿Cómo había llegado a este punto? Don Manuel, el hombre que debería ser solo el padre de Ignacio, estaba rompiendo todas las barreras, y ella se sentía al borde de algo que no sabía cómo evitar. «Yo amo a tu hijo», murmuró Laura con la voz vacilante. «Estás malinterpretando las cosas». Don Manuel soltó una risa corta, seca. «¿Amor? Oh, Laura, lo que yo siento es mucho más fuerte que eso. Yo veo lo que hay en tus ojos cuando estamos solos». El estómago de Laura se revolvió. Las palabras de don Manuel la dejaron sin aire. La distancia entre ellos ahora parecía diminuta, como si el propio espacio conspirara en su contra. «No, esto no es», intentó decir Laura tratando de negar lo que estaba ocurriendo, pero don Manuel dio un paso más hacia ella, hasta que la distancia entre ambos desapareció por completo. Los ojos de él estaban fijos en los de ella, intensos y provocadores. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, don Manuel la tomó de la cintura y la acercó a él. Laura intentó apartarse.
Pero en un instante todo se confundió. Las palabras, el aire a su alrededor, el peso de una decisión que no había tomado. El toque de los labios de don Manuel en los suyos fue repentino, prohibido. El beso estaba cargado de deseo y transgresión. Por un segundo, Laura se congeló, incapaz de reaccionar. Pero pronto, el peso de la culpa y la realidad cayó sobre ella como una avalancha. Finalmente, Laura lo empujó, rompiendo el beso, sus labios aún hormigueando por el contacto. «¿Qué estás haciendo?», susurró horrorizada, con los ojos muy abiertos de miedo y confusión. Don Manuel la miró con una mezcla de arrepentimiento y deseo, respirando pesadamente. Pero antes de que pudiera decir algo, se escucharon pasos que subían por la escalera. El corazón de Laura latía aún más rápido. Ignacio apareció sonriente, ajeno a lo que acababa de suceder. «¿Todo bien?», preguntó, notando la tensión en su rostro, pero sin entender el motivo. Laura apenas podía respirar. Trató de encontrar su voz, esforzándose por parecer normal. Sí, estaba solo». «Mirando la vista», respondió con la voz temblorosa, aún afectada por lo que acababa de pasar. Don Manuel, por su parte, parecía haber recuperado su postura habitual, como si nada hubiera ocurrido. «Se está haciendo tarde», dijo Ignacio, sin notar nada raro. «Vamos abajo». Laura asintió, incapaz de decir algo más. Mientras bajaban las escaleras, sentía el brazo de Ignacio alrededor de ella, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en el impacto de lo que había ocurrido. El sabor amargo de aquel beso prohibido aún estaba en sus labios y se sentía atrapada entre el caos interior y la realidad que intentaba fingir como normal. De regreso en la sala, Isabel conversaba animadamente sobre una cena que estaba planeando para el fin de semana. El sonido de sus palabras parecía lejano para Laura, como si estuviera inmersa en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada segundo que pasaba, la mirada de don Manuel la quemaba, incluso cuando él se unió casualmente a la conversación. Sonreía, actuaba como si todo estuviera bien, pero Laura sabía. Él sabía. Ignacio, sin notar la tormenta interna que Laura enfrentaba, sugirió que sería mejor regresar a su apartamento. «Es tarde. ¿Nos vamos?». Laura asintió, sintiendo alivio mezclado con miedo por lo que aún estaba por venir. Cuando se despidieron, Isabel la abrazó con el mismo cariño de siempre, sin notar la tensión que dominaba su cuerpo. Don Manuel solo la observaba, sus ojos demorándose un poco más de lo debido en ella. Mientras caminaban por las calles de Valparaíso, con la brisa fresca acariciando sus rostros, Ignacio notó el silencio de Laura. «Estás rara. ¿Pasó algo?», preguntó finalmente, notando la distancia entre ellos. Laura se detuvo, el peso de la verdad a punto de caer sobre ambos. Se volvió lentamente, mirando al hombre que tanto amaba, pero que ahora no sabía cómo enfrentar. Las palabras se atoraron en su garganta y las imágenes del beso prohibido con don Manuel volvieron a su mente. «Ignacio, necesito contarte algo que puede cambiar todo». El rostro de Ignacio, siempre tan confiable, la observó con preocupación y curiosidad. Laura sabía que, después de esa conversación, nada volvería a ser igual. El peso de la verdad estaba a punto de caer, y no sabía si sus palabras serían suficientes para soportar el impacto. El viento frío de Valparaíso parecía intensificar el peso de las palabras que Laura sabía que debía decir. Ignacio la miraba, confundido y preocupado, sin tener idea del torbellino de emociones que la dominaba. Laura lo miró a los ojos, esos ojos que siempre la hacían sentir segura, pero ahora solo sentía miedo y culpa. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó Ignacio, con la voz suave pero cargada de aprensión. Tomó su mano, apretándola suavemente, buscando respuestas. «¿Todo está bien?». Laura dudó, sus labios se movían, pero sin sonido. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría contar algo que rompería el corazón del hombre que amaba?
Sabía que, si decía la verdad, no habría vuelta atrás. Ignacio, empezó a decir sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. Pasó algo muy grave. Yo no sé cómo decírtelo. Ignacio la miraba, el rostro preocupado. ¿Qué pasó? ¿Me estás asustando? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Tu papá, don Manuel, me besó. La confesión pareció flotar en el aire entre ambos, como una niebla densa. Por un momento Ignacio permaneció en silencio, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Finalmente habló, la incredulidad evidente en su voz. ¿De qué estás hablando? Esta noche, en la terraza. Él me besó, repitió Laura, sintiendo el peso de las palabras aplastándola. No lo esperaba. Traté de alejarme, pero él... Ignacio dio un paso atrás, soltando su mano como si lo hubiera quemado. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora estaban nublados por la confusión y la ira. ¿Me estás diciendo que mi papá...? Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? El dolor en la voz de Ignacio cortaba profundamente a Laura. Quería explicar, quería que él entendiera que nunca había deseado nada de esto. Pero el beso, incluso sin ser correspondido, la marcaba de una manera innegable. Tenía miedo. No sabía qué hacer, dijo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Nunca quise que esto sucediera. Tienes que creerme. Ignacio sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo creerte ahora, Laura? Dio otro paso atrás, el dolor evidente en cada palabra. ¿Cómo puedo mirarte y no pensar en lo que me contaste? En lo que pasó entre tú y mi papá. Laura intentó acercarse, desesperada por alcanzarlo, pero él se apartó, levantando la mano para detenerla. No, dijo Ignacio con la voz baja pero firme. Necesito pensar, necesito entender todo esto, necesito estar solo. Ignacio se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejándola sola en las calles desiertas de Valparaíso. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas parecía lejano, irrelevante, frente al vacío que sentía en su corazón. Los días que siguieron fueron largos y silenciosos. Laura intentó varias veces hablar con Ignacio, pero él se había vuelto inaccesible. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes ignorados. La distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba, como un abismo imposible de atravesar. Laura deambulaba por las calles de Valparaíso, el lugar que antes le traía tanto consuelo, ahora parecía opresivo. Los colores vibrantes de las casas, los aromas familiares del mercado, el sonido del mar que antes la calmaba, ahora parecían burlarse de su dolor. Todo a su alrededor parecía desmoronarse, como si el mundo la castigara por lo que había sucedido. Pensaba constantemente en el beso con don Manuel. No podía negar el error, ese momento de debilidad que la atormentaba. Debería haberle contado a Ignacio de inmediato, pero el miedo y la culpa la paralizaron, y ahora todo lo que había construido con él se estaba desmoronando. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, vio a Isabel, la madre de Ignacio, en el mercado. Isabel estaba comprando pescado, como siempre hacía los viernes por la tarde. Por un momento, Laura pensó en darse la vuelta y huir antes de ser vista, pero algo dentro de ella la detuvo. Quizás era el deseo de enfrentar lo que había hecho, o tal vez una necesidad desesperada de arreglar lo que se había roto. ¿Laura? La voz de Isabel la alcanzó antes de que pudiera decidirse. Se volvió lentamente, con el corazón acelerado. «Isabel», murmuró sin saber qué decir. Isabel la miró con una expresión de sorpresa, pero también de calidez. A diferencia de don Manuel, Isabel siempre la había tratado con genuino cariño. «He estado pensando en ti».
dijo Isabel con una sonrisa amable. Ignacio no ha hablado mucho y me preocupaba. La culpa apretó el pecho de Laura. Hay algo que necesitas saber, Isabel, dijo Laura, luchando por mantener la voz firme. Algo que puede cambiarlo todo. Isabel frunció el ceño, visiblemente preocupada. ¿Qué está pasando, Laura? Y entonces Laura le contó todo. La verdad sobre don Manuel, sobre el beso y sobre cómo se sentía devastada. Isabel escuchó en silencio, su rostro alternando entre sorpresa y dolor. Cuando Laura terminó, el silencio cayó entre ambas. Isabel respiró hondo, y en sus ojos Laura vio algo inesperado. No era ira ni desprecio. Era comprensión, tal vez incluso resignación. Sabía que algo estaba mal entre nosotros desde hace tiempo, dijo Isabel, con una voz calmada pero llena de tristeza. Manuel siempre ha sido un hombre complicado, y esta no es la primera vez que cruza límites. Laura se quedó en shock al escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera responder, Isabel esbozó una triste sonrisa. Tienes que hacer lo que creas correcto, Laura, dijo, tocando suavemente su brazo. Pero entiende que esta situación, de alguna manera, no solo tiene que ver contigo. Manuel tomó sus decisiones. Ahora te toca a ti tomar las tuyas. Laura salió del mercado con el corazón un poco más liviano. Había enfrentado a Isabel y, de alguna forma, encontrado una comprensión que no esperaba. Pero aún le quedaba una última cosa por hacer. Esa noche fue al apartamento de Ignacio. Él abrió la puerta y la expresión en su rostro mostraba que todavía estaba dolido, pero también había una disposición a escucharla. Vine a decirte la verdad, toda la verdad, dijo ella, con la voz firme pero gentil, y a aceptar las consecuencias. Laura le contó todo lo que había pasado, con calma y sinceridad, sin omitir nada. Ignacio escuchó, y aunque el dolor seguía presente en sus ojos, algo cambió en su postura. No sé qué hacer con esto, dijo después de un largo silencio. Pero agradezco que me hayas sido honesta. El futuro entre ellos seguía siendo incierto, pero en ese momento Laura sintió que, al menos, había dado el primer paso para recuperar su dignidad. Y tal vez, con el tiempo, hasta el amor que habían compartido. Con el paso del tiempo, Laura se dedicó a reconstruir su vida. Ella e Ignacio no volvieron a ser como antes de inmediato, pero poco a poco comenzaron a reconectarse. Lo que don Manuel había destruido, el tiempo y la honestidad, empezaron a reparar. Valparaíso seguía siendo su hogar. Sus colinas y el mar eran ahora símbolos de superación. Laura sabía que llevaría esa experiencia consigo para siempre, pero también entendía que, en medio del caos, había aprendido la importancia de enfrentar la verdad y aceptar las consecuencias de sus propios errores.